sobre David Viñas. Vamos a verlo y a escucharlo. Es uno de los intelectuales más reconocidos de los últimos 50 años. Se formó entre curas y militares. Estudió en colegios católicos y estuvo 5 años en el Liceo Militar. En 1953 fundó junto a su hermano Ismael la revista Contorno, una publicación que revolucionó el campo intelectual. Varios de los textos que pasaron por la revista se reeditaron en 1964 con un ensayo emblemático de Viñas, Literatura Argentina y Realidad Política. Se doctoró en Letras en la Universidad de Rosario, dio clases en el exterior y ahora dirige el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía de la UBA. Por su novela Un Dios cotidiano, recibió en 1957 el premio Gershunov. Yo del único lugar que puedo escribir realmente es de Buenos Aires. Incluso el lenguaje, la materia. Yo no... Hay gente que haga cada cual, como en el Don Pirulero. Es el lenguaje porteño. Quizá otra limitación podría ser clase media. El ejército está presente en su vida y en su obra. Es el autor del ensayo Indios, Ejército y Frontera, y en 1967 publicó Hombres de a caballo, por la que recibió el premio Casa de las Américas. En los 60 debatió en Cuba en una mesa redonda sobre literatura y subdesarrollo. Por ejemplo, hablas, entre otras cosas, de contradicción fundamental entre proletariado y capitalismo. Dicho así, creo yo, en contra de lo que pensás vos, que esto es totalmente abstracto. La última dictadura lo obligó a irse del país. Se exilió y dio clases de literatura en California, Berlín, Dinamarca, Roma, México y Venezuela. Tiene 2 hijos desaparecidos. Escribió obras de teatro y en cine es el autor de los guiones de El Jefe, Dar la Cara y El Candidato. Avala los cambios políticos en América Latina y los defiende como un proceso de crítica al neoliberalismo y ya trabaja en una revista que reflejará la actualidad de la literatura en este lado del mundo. Bueno, Viñas, ¿y cómo pasó del liceo militar a la filosofía? Hay que exaltar del estudio... No vaya a creer, hay con antecedentes muy considerables. Por ejemplo, el hermano mayor de José Luis Romero, Francisco Romero, Sí. era de la misma camada de Perón, llegó a ser mayor del ejército y se dedicó a la filosofía. En ese año 45-46 tenía la cátedra de filosofía, no recuerdo con qué característica. Lógicamente, lamentablemente, una serie de profesores se enteró que estaba Francisco Romero, mayor retirado del ejército, fue expulsado de la universidad. Su última novela, Tartabul o Los últimos argentinos del siglo XX, Tartabul es uno de los personajes del libro La Bolsa de Martel. de Julián Martel. ¿Por qué lo rescata él? Por una razón muy simple. Porque la estructura de la novela, esta que Luis Chitarroni mediante se va a publicar en Sudamericana, es un personaje de La Bolsa de Martel, Tartabul, que es un típico loco de lo que eran los locos de Buenos Aires entonces. Eran personajes muy populares. Pues bien, Tartabul, allá por 1890, con perdón, tenía la característica de imitar a todos los oradores de esa época. Entonces los señoritos, entendámonos, señoritos, le pegaban en la cabeza para divertirse y le exigían que lo imitara, por ejemplo, a Mitre. Entonces Tartabul imitaba la oratoria de Mitre. Otro golpe en la cabeza imitaba la oratoria de Alem y así siguiendo. Pues bien, la estructura de la novela, Sí. esta a la que usted alude, hay un narrador que es Tartabul y de una manera u otra, presionado por los acontecimientos, va imitando a 5 personajes. Por eso se llama Tartabul. Sí. Los 5 personajes son, en mi criterio, los últimos argentinos del siglo XX. ¿Vale? Sí. Pregunten ¿Y nomás. quiénes serían? ¿Quiénes serían? Hay un chico homosexual que se llama Chuengo,
le dicen Chuengo, que se suicida, 1. 2. Otro que le dicen Tapir, que es un militante muy comprometido. Hay 2 mujeres, Moira y la negra. Moira la meten en la AMIA, perdón. Sí, la AMIA. No, en la, ¿cómo se llama? La de mecánica. La ESMA. La ESMA, perdón. ¿Sí? Sí. Perdón. Sí. Y la aprietan, la maltratan, la torturan y demás. Sí, sigue su vida después. Y el otro personaje femenino lo matan finalmente en la calle Corrientes. Y el quinto es el griego, que se adapta a las circunstancias del menemato entre el 90 y el 2000. Sí. Son 5 personajes. Es decir, como si... Perdón. No, usted siempre con la literatura la vincula a la política, e incluso dice, la literatura representa o hace representar a la política, ¿no? Entonces lo voy a llevar un poco al Viñas, pensar la política hoy, ¿no? Y digo, sí. Por un lado tenemos que decir que cuando yo hablo de política no me refiero a solicitarle el voto a nadie. No, ni a usted no, eso está claro. Sino que la política, en mi perspectiva, es plantear una teoría de la ciudad, entender a la ciudad como contexto de todo lo que puede aparecer en la literatura. Pero para Viñas, ¿qué es el peronismo? Es el sentido común de los argentinos. Ajá. ¿Bien? Y por eso se mantiene. Con lo bueno y con lo malo. Sí, no muy contradictoriamente, pero creo que es el sentido común de los argentinos. Desde ya que podremos abrir una polémica muy larga, pero en su eje, en su carozo, entiendo que es eso. Si no, no hubiera sobrevivido. Ahora bien, la sobrevivencia se da con una serie de características, porque tenemos que convenir que el peronismo de los años 46 y 47 tiene muy poco que ver con el peronismo de Menem, y a su vez el peronismo del menemato está muy distanciado de lo que puede ejercitar Kirchner, el actual presidente de la República. ¿Y qué opina de Kirchner? ¿Qué opino de él? Me preguntaron en Cuba qué opinaba de Kirchner. Porque acaba de venir de Cuba. Viene de Cuba, sí. Fue jurado del Premio de las Casas de las Américas, hay que decirlo. Sí, son situaciones que requieren sobre todo una gran responsabilidad, teniendo en cuenta lo que por lo general dicen los argentinos en el exterior, en este caso en Cuba. En general, sí, es un espectro de gente. Los argentinos son más bien lamentables, somos más bien lamentables en el exterior. Le digo, yo escuché de sobremesa decir a un argentino en La Habana, el jamón argentino es mejor que el jamón cubano. Esta es una grosería fenomenal, por lo menos como punto de partida. Abre polémica. Usted me preguntaba qué opino de Kirchner. Sí. A mí me preguntó en una conversación larga Omani Cienfuegos qué opinaba o quién era, quería informarse eso. Y entonces, en ese momento, se me ocurrió recordar a La Parrala. ¿Usted se acuerda de La Parrala? Era una canción popular. Que sí, que no, que sí, que sí, que no, que sí. Es decir, lo que caracteriza a Kirchner, en mi criterio, y esto abre otra polémica, son sus balanceos permanentes. En mi criterio también, probablemente se defina en alguna posición, en una línea más precisa, de acuerdo a lo que pasa en América Latina a partir de la política de Chávez en Venezuela y en dimensión latinoamericana. Sí. Creo que en este momento la iniciativa, no hay más que leer La Nación. Permanentemente La Nación, que como usted sabe no es un diario del general Mitre, sino es un diario norteamericano, le cae. Ya a Fidel prácticamente ni se ocupa de él, en cambio todos los días se encarga de cuestionarlo de una manera u otra a Chávez de Venezuela. Incluso ya se ha incorporado a ese pelotón Evo Morales. Pues bien,
a partir de esa señal, de ese indicador que me da La Nación cotidianamente, creo que se puede formular con un alto grado de precisión que la iniciativa en la política latinoamericana en este momento la tiene Chávez. Esto abre polémica. Y ahí depende cómo se ubique. Ya, ¿qué va haciendo permanentemente? Antes mencionó La Nación y hace poco escribió un artículo muy interesante en Página 12 vinculándolo a Andrés Oppenheimer. Oppenheimer tiene un libro hoy que está en las librerías argentinas que se llama Cuentos Chinos y está dentro de los que más se están vendiendo, ¿no? Y usted hizo una crítica muy puntual a Oppenheimer sin definirlo como el Bernardo Neustadt globalizado, es lo que yo entendí. Es el Bernardo Neustadt globalizado. Se trata de un personaje así. Andrés Oppenheimer escribe La Nación desde Estados Unidos sobre la realidad latinoamericana. Personalmente yo no tengo nada ni en contra ni a favor, en orden personal. Estoy haciendo una lectura estrictamente política a partir de lo que él dice. Yo pienso que es un funcionario de todo un aparato que funciona a partir de los intereses, hay que decir la palabra, de los intereses imperiales o imperialistas de los Estados Unidos. Y esta no es ninguna mala palabra. Entre otras cosas, estoy leyendo un libro excelente que se llama Lingüística y Colonialismo, de cómo los diversos procesos imperial e imperialistas fueron tragando las lenguas, los lenguajes, los idiomas de los diversos países donde se instalaba el imperialismo. Pues bien, en ese panorama general se sitúa el señor Oppenheimer, digamos. Si yo tuviera que, así como usted me preguntaba de Kirchner, brevemente calificarlo, es un funcionario que mediatamente, no inmediatamente, mediatamente, hay que ver las mediaciones, responde a los intereses de Washington. Lógicamente, termina su libro, por ejemplo, usted aludió a ese artículo en Página 12, levantando la figura de un médico coreano, que se convirtió en una especie de héroe nacional por un invento genético. Por la clonación. Perfectamente. Y él lo pone, además, lamentablemente, Oppenheimer lo pone de modelo como científico a los países de América Latina. Se le cayeron los naipes de la mesa, porque este caballero coreano médico tuvo que reconocer públicamente delante de los coreanos de su país, de sus compatriotas, que había cometido un fraude. Así es. Bueno, Viñas, muchísimas gracias por esta visita. Muchas gracias a usted. Y a ustedes los invito a seguir mirándonos en el espejo, en Espejados. Chau, hasta la próxima.